Hola a todos, bienvenidos otra vez a su segmento La Terapia. En esta ocasión vamos a tener aquí un atleta de alto rendimiento en un deporte que tal vez no es muy común a nivel de popularidad en nuestro país, pero sí se practica muchísimo. En esta ocasión traemos desde los Estados Unidos que nos visita y me da el privilegio Yaciris Ortiz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación y por traerme a tu grandioso programa, y estoy sumamente agradecida y emocionada por estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Yo le expliqué a ella que la intención de este segmento era aportar, y como psicólogo le vi el cambio de la cara cuando le expliqué y me di cuenta de que en realidad era una persona que se nota que disfruta el ayudar, que disfruta el servir, y de verdad que sé que va a ser un buen segmento contigo. De verdad, muchas gracias. Y valga la cuña, esto es gracias a Uciel Ceballos, mi amigo Uchi, que trabaja contigo, Sí. que es como mi hermano, que fue el que canalizó esta interacción gracias a él. Así que le vamos a dar su minuto de fama. Yaciris, tú eres muy joven todavía. Y sin embargo, tú ya tienes una gran data en el ping-pong. Pero conociendo de ti me di cuenta que tú no empezaste el ping-pong como deporte. Tú empezaste en atletismo. ¿Cómo entonces tú entras primero al atletismo? O sea, ¿cómo fue que llegó? Porque las mujeres generalmente lo que la ponen es que gimnasia, que ballet. Sí. ¿Cómo llega a ti el atletismo entonces? Bueno, todo inició cuando yo soy de Vallaguana y yo estudiaba en la escuela 27 de febrero, y allí recuerdo que estaba súper pequeña, unos 8 años, y iban varios entrenadores siempre con el objetivo de reclutar niños. Porque allá en Bayamona es muy famoso el El atletismo, ¿no? atletismo, correcto. Entonces ellos iban con ese objetivo de reclutar niños para el atletismo. Entonces ellos como que exigían o tenían como requisito niños a partir de 9 años. Yo tenía 8, pero en ese momento por alguna razón mentí. Mentí y dije que tenía 9 años, hasta que cuando llegamos a la Villa Olímpica fue cuando ellos descubrieron, oh, pero tu acta de nacimiento, tú tienes 9 Que años. pasa mucho eso, que Sí. se pone la edad más grande. Sí, pero en ese caso no fueron mis padres, sino yo misma, que parece como que tenía tanta emoción pasión ya por los deportes en general, que lo que quería era como que ser parte de algo. Y tú, por ejemplo, tú veías algún ejemplo, o sea, tú veías un ejemplo, algún atleta, o tú veías un ejemplo, tú pasabas por la villa y veías, o sea, ¿cómo te nace ese amor? En ese momento no, solamente, créeme que lo único que recuerdo era ir solamente a la escuela y correr con los amigos. Y luego cuando visito la Villa Olímpica por primera vez, ahí es donde veo como ese otro mundo del deporte, con todos los diferentes deportes, artes marciales, béisbol, el mismo tenis de mesa, que allí fue donde también conocí el deporte. Sí empecé con atletismo y tengo una prima que ella jugaba tenis de mesa, y entonces mi mamá me enviaba con ella a la Villa Olímpica. Entonces ahí es donde también conozco el tenis de mesa y empiezo a hacer ambos deportes de manera simultánea. O sea, que ella prácticamente, como quien dice, te reclutó al ping-pong. Exacto. Porque ella te iba a llevar a tu atletismo. Sí. Entonces ahí ella entonces te decía como que mira este deporte Sí. también. Era como que llegábamos juntas a la villa, luego yo practicaba atletismo, ella tenis de mesa, y yo luego tenía que ir al tenis de mesa a esperarla. Okay. Pero en ese momento es donde eso sucede, de que, wow, este deporte desde las gradas mirándolo, se ve como súper cool, bien nice, y luego los entrenadores sí eran bien abiertos como a reclutar y a tener muchos niños. Y en uno de esos momentos me dieron la oportunidad de registrarme y también tratarlo. Luego, O sea, así mismo, tú tenías todavía 8 o 9 años. 8 o 9 años, correcto. Y luego también fue mi mamá, creo que ella también se decidió y prefirió como que el tenis de mesa en vez del atletismo. Creo que, oh no, tú estás cogiendo mucho sol afuera, no sé qué. A mí me pasó eso mismo. Sí. Entonces era como quien dice entonces,
que en Vallaguana, por así decirlo, porque particularmente aquí, a una edad tan temprana, no suele haber ese acercamiento a los niños, salvo que sus padres sean que lo pongan. O sea, mira como tú me dices que allá tienen la costumbre de que reclutan, de que investigan. Y eso entonces obviamente da lo que hablamos, de que dan buenos atletas, porque lo ponen desde temprano. Entonces ya tú estando con tu prima ahí en el ping-pong, había muchos niños también. Sí, sí recuerdo muchos niños y creo que pensándolo bien ahora, era una muy buena iniciativa de que los entrenadores y los encargados del deporte allá visitaran escuelas como para reclutar y crear esa masa en la parte deportiva, de motivarlos a pertenecer a algo. Claro. Y eso lo veía en todos los deportes en realidad, porque, o sea, yo hice un recorrido completo a esa edad en la Villa Olímpica y veía todos los deportes con muchos niños. Bádminton, lucha, el mismo voleibol, artes marciales, taekwondo, karate. Entonces era algo bien bonito y bien masivo en cuanto a la participación de los niños. Y lo que debe destacarse más es como tú hablas de deportes no tradicionales. Porque es común a muchos niños en béisbol, a muchos niños en baloncesto, muchas niñas en voleibol. Pero mira como tú mencionas bádminton, el mismo ping-pong, que tú digas, concho. O sea, como hay una gran comunidad de niños, porque tal vez jóvenes tú puedes encontrar ya después, e incluso hasta jóvenes. Tú vas ahora mismo a una cancha aquí de bádminton y tal vez tú no vas a encontrar esa masa. Pero mira como tú dices que allá era bien común. Pero entonces, hay un punto ahí que no sé si tú te puedas recordar, porque tú estabas muy pequeña, pero en caso de que te recuerdes, fue entonces muy competitivo eso para ti. O sea, tú en tan temprana edad, muchos niños, Ujú. un deporte no tradicional, que se supone que cuando un entrenador, ya que yo soy entrenador lo veo, cuando uno ve un niño con talento, generalmente uno no quiere que se vaya. Ujú. Entonces, si hay muchos niños, ¿fue difícil para ti? ¿O tú desde que llegaste, tú de una vez sobresaliste? Yo creo que para mí fue más como la diversión que yo tenía en el lugar y la importancia que los entrenadores le daban a todos los niños. Cada uno. Sí, y era sin importar el nivel o si eras nuevo o si ya tenías tiempo. Wow. Creo que era una organización bastante como que inspiradora, porque sí recuerdo ver jugadores buenos y como que sobresaltaban, incluyendo en una de ellas mi prima, Yaris Bell. Y, o sea, era algo como de admirar, así. Ujú. Recuerdo que como que cada entrenador tenía como que su grupo de niños. Entonces ya los de iniciación pertenecían a ese grupo, ya luego Ujú. los más avanzados estaban en el grupo avanzado, pero todo era más, siempre era como una armonía donde todo el mundo se ayudaba mutuamente, había mucha diversión. Ya luego me inspiré y me enamoré mucho más del deporte cuando empezamos a venir a los torneos, que Ujú. eran torneos aquí en la Así capital. siendo niños, o sea, Sí, de siendo menos de 10 niños, años. sí, siendo niños. Creo que eso fue ya lo que despertó mi interés total por el tenis de mesa, al ver aquí en el Parque del Este cómo hacían esos torneos nacionales o invitacionales que hacían y todos los niños de cada provincia con sus uniformes y todo. Creo que eso fue ya lo que más me inspiró, como esa sensación de comunidad y ayuda, sin importar si tú perdías o ganabas. Porque, o sea, tú perdías y llorabas en el momento, pero ya luego te ibas a casa con el grupo completo, divirtiéndote, hablando del viaje y todo eso. Sí, no, eso es algo muy chulo. En realidad los niños, por lo menos yo, y entiendo que el 100% de todos los niños, eso es un ejemplo que los paseos del colegio, Sí, que ese tipo de cosas son inolvidables. Y mira cómo eso ustedes lo trasladaron al deporte, que ya es algo como con más pasión. Porque, por ejemplo, a veces uno iba a Santiago, un paseo del colegio, pero a veces teníamos uno que hacer como que una tarea, que había que ver sí, el museo. sí. Pero mira cómo lo tuyo eran viajes deportivos, que eso, a quién no le gusta eso y esa chercha y esa diversión. Pero me llama mucho la atención cómo tú me dices que los entrenadores brindaban esa sensación de comodidad a una temprana edad. Porque yo sé que tal vez
no todos lo vieron de la misma forma, o sea, no todos los niños. Yo entiendo que esa pasión tuya se te despertó desde ese momento, porque hay niños que están por obligación, que los padres los forzan, pero según lo que tú me dices, los entrenadores transmitían esa sensación de pasión, por así decirlo, porque tú te das cuenta cuando hay un interés y me imagino que tú no pagabas o se pagaba algo. No, nada, absolutamente nada. O sea, ellos lo hacían de verdad, era por amor al deporte y sí recuerdo como que lo daban todo, ¿no? Inclusive sin tener los recursos, digamos, de materiales, raquetas, pelotas. Yo recuerdo cuando mi entrenador me regaló mi primera raqueta Wow. y, o sea, ese fue el mejor día de mi vida. Sí, Yo no soltaba esa raqueta para absolutamente nada y ahora que recuerdo, sí tuvo que haber sido un gran esfuerzo de, wow, vamos a buscar claro. una madera, 2 gomas para poder armarle su raqueta O sea, a temprana ellos la edad. hacían ellos ahí. Sí, o sea, tal vez la tomaban de las gomas que no utilizaban ya los más grandes, Lo grande. que tenían más nivel, y la tomaban y se las armaban y se las daban a los más pequeños. Wow. No, en verdad, mira que esa es la importancia de este tipo de conversatorios, porque yo sé que muchísima gente no conoce ese sentido de servir que tienen los entrenadores. Y en ese ambiente de entrenadores y eso, ¿había algún entrenador, por ejemplo, que tú recuerdes que sea, por ejemplo, un entrenador, un profesional retirado? ¿O eran personas simplemente que se dedicaban solamente a enseñar? Yo digo que ellos como entrenadores sí tuvieron la oportunidad de llegar a un nivel nacional. Mi primer entrenador fue Gregorio. Le decían Pololo en Vallaguana. También, si no mal recuerdo, él también practicaba bádminton o fue entrenador de bádminton. O sea, como que el récord de deportes de raquetas creo que lo tenía Lo bien tenía, asociado, sí. sí. Y en realidad de su historia como jugador, no sé mucho de la historia de él, pero sí sé que como entrenador lo entregaba todo, como al grupo, enseñándonos, y vamos a suponer que sin tal vez ser el mejor del país, dando esos conocimientos básicos del deporte, sí pudo lograr mucho en el en el tenis de mesa de Vallaguana. Entonces, me imagino entonces que ahí da paso a mi siguiente pregunta, que es la importancia de la enseñanza, ya sea de la técnica a nivel inicial, pero ahí se agrega el factor que hemos estado hablando, que es el sentido emocional, o sea, cómo ellos despiertan esa pasión en ti. Entonces, ¿qué tan importante es a un nivel inicial eso? O sea, que un niño, por así decirlo, empiece la enseñanza adecuada y la mentalidad adecuada. Sí, yo digo que en mi opinión lo primero es esa primera conexión que tú haces con el niño, no a nivel de entrenador, atleta, sino a nivel ya personal. O sea, tú eres una persona también, yo también. Se pone en línea ese respeto de niño, de entrenador hacia atleta, pero, o sea, en mi opinión se crea primero esa relación Y de como ese lugar seguro sí, de también. conocer un poco del niño, o sea, de dónde vienes, quiénes son tus padres, qué te gusta, qué no te gusta, por qué estás aquí, tan Claro. siquiera. O sea, conocer un poquito del niño y la historia del niño y de dónde viene es muy importante. Y la razón es porque nosotros nunca, no se puede asumir de que esos niños o ese niño viene en perfectas condiciones a nosotros. Hay veces que los niños pueden traer algún trauma, pueden traer algún tipo de lesión o algún tipo de condición física Claro. que en ese momento no se sabe, al menos que tú le preguntes a sus padres o que el niño sepa ya identificar y decir, oh, tengo asma, por ejemplo, Claro. o tengo esta condición. O sea, es más como que tú como entrenador le des esa importancia al niño de que él está primero como persona y ya luego viene la parte ya de la técnica y los O entrenamientos. sea que es una de las ventajas de los deportes individuales, o en este caso el ping-pong, porque por ejemplo en baloncesto, en béisbol, yo puedo tener un ejemplo, una práctica, bueno, voy a tal club
y tal vez me llegan 25 niños. Entonces, ¿cómo un entrenador puede tener esa personalización con los 25, salvo a que los padres se acerquen y eso? O sea, Claro. pero mira como tú dices que en ping-pong ya como es algo más individual, porque tú no puedes, entiendo yo que tú no puedes tener siempre a 20 niños en una sola mesa. Me imagino que hay ejercicios o Sí. drills que son de rotación, Sí. pero imagínate que tú lo hagas, tú eres el número 1, pero son 27. Cuando vaya el 26 ya tú estás Sí. frío. O sea, me imagino que ustedes también toman, Sí. debe ser medio complejo para ustedes Sí. muchas veces esas cosas. Pero por lo visto, el ping-pong entonces tiene un gran porcentaje de, de inteligencia emocional, por lo que tú me estás diciendo, ya avanzando un poco, Ujú. o sea, haciendo un brinco a lo que era el ping-pong en la esencia. Ujú. Porque mira como tú me dices que es tan importante para ustedes ese sentido de vivencias mentales de los niños. O sea, tú hablando con un niño, tú te puedes dar cuenta si el niño es tímido, Claro. si es una persona que se explota fácilmente. Y todo eso se debe ver reflejado en Claro el que sí. juego. Sí, así es. Creo que eso también te da como entrenador esa información acerca del niño de qué tanto lo puedo empujar, Sí, ¿cierto? sí. Porque tú como Exigirle. entrenador, exacto, de exigirle, tú como entrenador quieres que obviamente tu atleta explote su nivel y sea mejor que el mismo siempre y cada día. Pero también hay otras variables que Ujú. vienen dentro de eso, que es qué método voy a utilizar para Exactamente. explotar el talento de ese atleta. ¿Y tú recuerdas cómo tú eras cuando tú eras así chiquita? O sea, tú eras una persona de que yo quiero siempre seguir practicando, o se acababa la práctica y tú estabas normal. Por ejemplo, yo cuando se acababa la práctica, era como quien dice, como que, de vuelta a la realidad. Sí. Entonces, ¿cómo eras tú cuando eras pequeña? O sea, tú tenías esa fiebre. Sí, yo creo que siempre he tenido esa fiebre, ese fuego, esa hambre dentro de mí. Y sí, creo que era extremadamente alto. Y entonces, por ejemplo, ese entrenador que te regaló la raqueta, Sí, Pololo se llamaba. sí, Bueno, saludo para Pololo. le decían así. Bueno, le dicen. Me imagino que él vio eso en ti, porque por lo menos yo no pudiera darle una raqueta a cada niño. O sea, yo entiendo que aunque tú no seas la única, si él tuvo ese detalle contigo, entiendo que él vio algo en ti. Y, y nosotros los entrenadores nos damos cuenta de cuando hay una pasión, que a veces una pasión vale más que incluso hasta el mismo talento o las habilidades. Sí, Porque es como una motivación que tú sabes que ese niño va a dar el extra. Entonces mira como tú desde joven, y como tú lo dijiste, porque tú todavía sigues siendo así. O sea que es un reflejo de que puede llegar. Entonces, tú me dices que a temprana edad ya viajaban. Por ejemplo, venían aquí a esos eventos. ¿Cómo era entonces la depuración? Es decir, ¿ustedes practicaban 20, viajaban los 20? ¿O era una selección? ¿Cómo sí, era? era una selección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cumplo de 9 a 10 años, yo fui reclutada por el patronato de tenis de mesa y vine a vivir a la Villa Olímpica. Espérate. Tú fuiste reclutada a nivel nacional. Sí, fue como a nivel nacional. Si ellos tenían como un programa de niños talentos, por llamarlo así, o una nueva iniciación que ellos empezaron seleccionando atletas, niños de diferentes provincias. Y yo fui una de esas niñas. Y de Vallaguana fue otra persona. Fuimos dos niñas cuando yo vine a la capital y eran 2 niños. Ok. Y eso era entonces fines de semana solamente. No, era básicamente la decisión de dejar de vivir en Vallaguana y venir a vivir a la A capital. los 10 años. Sí. ¿Y tus padres qué decían? Mi mamá se opuso al principio, pero creo que yo insistí tanto que al final Que me dejaron. Y creo que yo recuerdo bien pequeña que ella estaba hablando con otra persona adulta y decía como que, oh, no les voy a cortar las alas, voy a dejar que vaya y vuele. wow, mira, hay que darle un aplauso a esa señora. Oye, dile a tu madre que en realidad, bueno, yo entiendo que tú lo debes saber, pero tú eres
por tu madre entonces, por así decirlo. Así es. Porque si ella no hubiese tenido, primero, ella tiene fe, es una persona de fe. Sí. Bueno, si ella no hubiese tenido la fe de que Dios te iba a proteger, de que tú tenías la madurez en ese, valga la edad, de confiar en ti, porque yo tengo una niña de 2 años, y yo no me imagino yo ahora mismo, mi hija con 10 años, di que yéndose de mi casa. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. O sea, tu madre se arriesgó, porque al final tú estabas en una etapa en la que tú eras una esponja, o sea, tú absorbías todo en ese momento. O sea, a ti te llegaba una persona diciéndote que el negro era verde y en 2 meses tú ibas a decir que el negro era verde, porque Sí. tú estabas en una etapa de, me imagino, cuarto de primaria, por ahí. Cierto. Y entonces me sorprende de verdad. Por eso te digo que le doy un aplauso, porque ese riesgo, no cualquiera, pero gracias a Dios, esa inversión le salió y todos los sustos que pasó, toda la mala noche, Sí. porque los padres, yo sé, eso es otra cosa, lo sé ahora. Y entonces tú vienes a Santo Domingo o a Santo Domingo Este. Es Santo Domingo Este. Eso La era Villa en Olímpica. la Villa Sí. Olímpica, ok, de aquel lado. ¿Cómo era el proceso entonces? O sea, tú ibas a vivir ahí, ellos te buscaban dónde estudiar, te lo pagaban o tú tenías, ¿cómo era? Sí. Bueno, era como un programa, éramos unos 12, digo yo, 12 a Total. 14 niños, sí, de diferentes provincias, San Pedro, Higüey, La Vega y Vallaguana, y así sucesivamente. ¿Eso era por género? ¿O Sí, entre era los dos? entre todos. Y podían ser niñas o niños, basado obviamente en el tipo de jugador o atleta que tenía cada provincia. Y todo, Ellos elegían un máximo, digo yo, de 2 a 4 niños. pero eso era por edad o También la edad era similar a la mía en ese tiempo, porque el propósito del proyecto era desarrollar esa base desde base. O exacto. sea, ustedes fueron como quien dice un experimento. Exacto, sí. Ok. Wow, pero entonces hay mucha, o sea, tú tuviste entonces que ser muy buena, porque desde ese tiempo ellos dirán que deben sentirse hasta orgullosos, porque mira cómo tú vienes agotando todos esos procesos de joven, hasta el punto de que mira cómo hoy en día tú sigues siendo selección del país, Sí. compitiendo Juegos Centroamericanos, Panamericanos. O sea que al final tú eres un fruto de Sí. ese proyecto. Por eso soy muy, muy creyente de ese tipo de proyecto. Lo llaman, tú sabes, lo pueden llamar como una escuelita o... Todavía sigue vigente eso. No está vigente. Hace mucho tiempo que ya terminaron ese proyecto, dado que cambiaron muchos requerimientos para entrar a la Villa Olímpica y los tipos de programas que tenían allí. Pero en el futuro sí sueño con tener un programa así. De esa magnitud. Sí. Sí, debe ser muy bonito eso, en realidad, porque el tú ver niños viviendo, como quien dice, un sueño o luchando por un sueño, tiene que ser algo muy bonito. Es como, para nosotros los entrenadores, eso es como un videojuego, por así decirlo, donde tú entrenas a una persona como para llegar a una meta. Debe ser muy bonito. Y obviamente se necesita del apoyo de una cadena de cosas, porque tú mira, hay educación involucrada, Sí. alimentación, infraestructura, comodidad, que haya seguridad, o sea, Sí. son muchísimas cosas. Sí, yo recuerdo que sí era un programa bien estricto y honestamente creo que la disciplina y la perseverancia y todo lo que sé hoy día lo aprendí muchísimo de ese programa, hasta la limpieza, porque, o sea, eso también es parte de la disciplina de que tú tienes que tener tu casa, tu cuarto arreglado, Wow. todo en orden. Creo que yo lo comparo mucho como con una escuela de militares. O sea, que sí, ¿no? Y más allá también del deporte, como tú dices, o sea, eso te hace tener un sentido de la vida también diferente. Porque, por ejemplo, estoy 100% seguro de que deben haber niños hoy en día de hasta 13 años, 14 años, que fácilmente nunca han sabido doblar una sábana. Sí. Entonces, mira, ya como tú tenías ese sentido ya tan temprano y te hace ser, primero,
autosuficiente al enfrentar la vida, que mira como tú y tienes tu propia academia, todas tus cosas empezando. Eso lo hablaremos más adelante. Pero todo eso se desarrolla en tu subconsciente de tu ser autosuficiente, de tu saber emprender, de tu lanzarte. Y empezando por los entrenadores, siguiendo también la gracia a tu madre, oye, eso se me ha quedado ahí todavía. Porque mi mamá, por ejemplo, yo teniendo 12, 13 años, un viaje de que a Santiago, mi mamá tenía que mirar y a veces ni me dejaba. Sí, yo creo que igual que mi madre, quiero también felicitar a todas las otras madres que dejaron a mis compañeros también vivir ese sueño. Tú sabes, no importa si eran niñas o niños, ellos todos igual como madres, sí, tal vez les dolió y lloraron bastante para dejar ir a sus hijos. Y creo que todas sí se merecen el aplauso. Claro, no, en verdad, único. Entonces, ok, tú eras muy joven en ese proceso. ¿Hubo algo como que tú encontraste que te frustró? O no tanto que te frustró, sino como que fue un struggle, como que tú sentías como que tú batallabas con eso. Dígase, levantarte temprano, o que tú no era como que, yo no le daba tan duro porque era muy pequeña. O sea, hubo algo como que en ese proceso tú entiendes que fue lo que más se te hizo difícil como para tú alcanzar el otro nivel. Sí, para mí, fuera del deporte no hubieron como que frustraciones en el sentido de que yo buscaba como que otras pasiones que tenía, como por ejemplo los estudios y mis amigos y amigas de la escuela. Esa parte me mantenía siempre enfocada. Y dentro del deporte en sí hubieron frustraciones en el sentido, pero eran más que a esa edad sí sentí esa frustración de seguir convirtiéndome en mejor jugadora. Y una de las preguntas que siempre me hacía era, ¿por qué si entreno tan bien, cuando voy al juego y a la competencia no puedo hacer ese mismo desempeño o no salen los resultados? Por lo menos los resultados que yo esperaba. Imagínate tú entrenando 5 o 6 días a la semana y ibas al juego y no jugabas bien, por ejemplo. Ese era uno de mis casos y como que esas paredes mental que tenía en mi juego. Era como que tú en ese tiempo tenías un autodiálogo en tu mente de esas incertidumbres de ese momento, de que tú no entendías. Porque si tú practicabas o si te salía en la práctica, entonces en el juego no te salía. Cierto. Y creo que ahora que vuelvo atrás, tú sabes, pienso que era tal vez un asunto de confianza. La confianza de en vez de ponerme tan tensa durante los torneos y obviamente cómo manejar la presión. Creo que esas eran cosas también que los entrenadores tal vez no aplicaban mucho en los entrenamientos, que eran más entrenamientos físicos y nunca entrenamientos psicológicos, mentales, de cómo enfrentarte a X situación. Sí, porque, por ejemplo, en el baloncesto, esa edad que tú dices se le llama mini básquet, que es una edad de 10, 12 años. Y a Benjamín, que es 9, 10. No se juega con ese sentido de competitividad. Pero en el caso del ping-pong es obvio que es una competencia. O sea, ustedes no van a bolear ahí hasta que se acabe el tiempo, por ejemplo. Me imagino que era con puntuación. Claro que sí. O sea, que ustedes desde temprana edad ya tenían ese sentido de competencia y de presión y de una presión. Porque es obvio de que el entrenador quiere que tú ganes. Y mira como tú me dices que tal vez el entrenador, tal vez lo hacía, pero no de la manera correcta, de que tú supieras manejar ese escenario de una competencia. Entonces, mira como tú me dices que esa frustración de que no te salía correctamente, eso te marcó. O sea, al sol de hoy como tú lo recuerdas, por el autodiálogo, por cómo tú pensaste tanto. Me imagino que cada vez que tú cerrabas los ojos, el día que jugabas, tú te quedabas pensando en eso. Y entonces, ahí va de la mano algo que es entonces, en ese tipo de momentos, de que, ok, yo entrenaba, un día me salía bien, porque obviamente deben salir, seguro que las veces que te salieron bien eran mucho más que las veces que te salieron mal. Pero en esos momentos de
como de que te chocaba contigo mismo, tú pensaste decir, bueno, para mí entrenar tanto no vale la pena, yo quiero dejar esto. Sí. Llegaron esos momentos de frustración y como que decía, no, me quiero volver a mi casa, quiero llamar a mi mamá, no quiero continuar en esto. Al final, o sea, tú niño o sea, esos pensamientos siempre van a venir, especialmente en el momento cuando tienes esa frustración y pasa el suceso, dices como que ya, no quiero jugar más, me quiero ir de aquí. ¿Y cómo lo superaste eso? O sea, ¿qué te hizo continuar entonces? Sí, yo diría que mi mamá siempre se mantuvo en conversación conmigo. Yo Otra vez tu recuerdo mamá. Ah, bueno. por teléfono y me decía, pero ¿y por qué? Pero trata de nuevo. Como que, tú sabes, no hay que llegar a ese límite, tú todavía estás en la escuela. O sea, como que siempre había algo que decía, pero todavía tú estás en la escuela, tienes que terminar el año. Y siempre como que me prometía, cuando termine el año puedes volver. O sea Pero que, ya de aquí a eso ya o sea que se me reseteaba. tu entrenadora entonces psicológica era tu mamá Creo entonces. que sí, sí. Wow. Mira, para que tú veas, sin ella tal vez pensarlo, mira cómo te sirvió de esa manera. Mm. Bueno, otro premio para mamá. Entonces, cuando ya tú estás en esos procesos, ¿hubo algún entrenador como que, o una persona que te dijera en dominicano, como que te vendiera sueño, en el sentido de que, mira, tú haciendo esto y esto, tú vas a llegar a tal lugar. Ujú. O mira, sigue haciéndolo de esta manera porque tú vas a hacer selección. O sea, algo o alguien te puso un norte o tú simplemente venías, tú te eras buena y disfrutabas el momento. Sí, yo creo que todo pasó de manera orgánica. Sí, siempre tuve un empuje general de todos los entrenadores, como que en diferentes áreas. Mira, trata de mejorar un poquito aquí, un poco allá. Pero ya cuando vienen a los resultados que tú obtienes, es básicamente tú dentro de ese espacio y dentro de la mesa, porque es un deporte individual y digamos que en ese tiempo y ahora también las eliminatorias es lo que básicamente decide si vas a estar o no. Claro. De esa forma es que yo me gano mi primer viaje a los 12 años, que fue a Puerto Rico. O sea, fue porque yo quedé dentro del equipo. ¿Entiendes? Puede ser que en ese momento, jugando esas eliminatorias, no tenía como esa visión o esa presión directa de que, oh, si quedo dentro del equipo, puedo ir a Puerto Rico. No, nunca pasó por mi mente Era eso. como juego a juego, por Sí, así decirlo. sí, era como juego a juego y estuve dentro de las 3 primeras y luego me dicen, oh, tú vas a ir a Puerto Rico, el torneo del Caribe será allá. Y ahí es cuando yo me quedo como en shock, como que, Claro. ¿what? Voy a viajar por primera vez, no me lo puedo creer. Y ahí fue que llamé a mi mamá. Pero sí, todo fue súper orgánico, no fue con ninguna presión o en cuanto a eso de ningún entrenador. Pero entonces, eso te sirvió. O sea, jugó a tu favor el tú desconocer. Porque eso, tal vez tú saber el premio, te hubiese puesto más presión, ¿no? Correctamente, O sea correctamente. y es algo que siempre, por ejemplo, los jugadores con más resistencia mental tienen, de que muchos a veces tienen una ignorancia natural de la magnitud de los escenarios o de los objetivos. Que tal vez tú, por ejemplo, un juego centroamericano, seguro que para un campeón mundial u olímpico, que voy a jugar un centroamericano, tal vez él dirá, esto es un torneo normal. Claro. Pero para una persona que esté subiendo, Claro. vea un centroamericano, lo ve como que... Sí. Entonces, eso va también de la mano con la visión del escenario que tú estás viviendo. Entonces, mira como tú me dices que tú vivías el día a día, por así decirlo. Yo estoy aquí en un programa, voy a jugar hoy, voy a competir contra fulana y tengo entonces que ganarle. Sí. O sea, como que yo contra ella y ya. No como que tú viendo yo contra ella, pero es para yo entonces llegar a tal sitio. Exacto. O sea, que te quitaba presión. Y con ignorancia, o sea, no era como que te lo escondían. O sea, seguro era como que, bueno, ya después de 2 meses aparecía tal evento y, Claro, claro. y ahí la llevaban. Sí. Entonces, todo ese programa y todas las cosas que tú hiciste en esa etapa, el norte inmediato era entonces representar el país, siempre. Correcto.
sea, fue con esa intención de prepararnos a todos nosotros con miras a ser parte de la selección nacional de esas edades, infantil, preinfantil, juvenil y ya luego superior también. Porque sí recuerdo, entrenando en el Parque del Este, ver a la selección superior del país entrenando también allí, y lo cual me servía y nos servía a todos de inspiración también. ¿Y tú entonces siempre tú competiste con tu categoría? Sí, está permitido competir con tu categoría o categorías por encima, más arriba de tu categoría. ¿Y tú lo llegaste a hacer? Sí, yo llegué a representar, digamos que el país en torneos infantiles, pero también en torneos juveniles. ¿Entiendes? Como que tal vez en infantil era raqueta número 1 o 2 y en juvenil era 3 o 4. Como que siempre con esas miras de estar un poco más por encima del nivel que tenía. Entonces, digamos que el ping-pong tiene, dímelo tú, un alto porcentaje de lo que es la técnica, más que la fuerza, porque si tú eras, un ejemplo, tan joven y tú competías con gente más mayores que tú, cuando es una edad temprana, tal vez una persona de 25 y 30 años están a la par, pero una persona de 13 y una persona de 15, hay un desarrollo muy diferente, o sea, a nivel físico. Entonces, si tú competías con personas más, hasta de un año, más viejas que tú, se supone que entonces ahí se da lo que es la técnica y el manejo también mental, ¿no? Sí, sí, yo siento que es una combinación exacto de la parte técnica, pero más de la parte mental, especialmente a esas edades de 13, 14, 15 años, hasta mucho más que físico. Porque, por ejemplo, un niño de 13 años puede tener una estrategia fija que le haga daño al niño que tiene 15 años. Y con esa sola estrategia puede, tú sabes, ganarle. Y tú te quedas, pero ¿y cómo es posible? Si el niño de 15 años tiene mejor técnica, tiene mejor físico, tiene más fuerza, pero el otro niño tenía, tú sabes, una estrategia diferente, que siempre la usaba, no tenía presión porque tal vez, o sea, no tiene nada que perder. Entonces son como que muchas otras variables que van ahí. Sí, en todos los deportes es muy valioso la capacidad mental. Y me río porque, por ejemplo, yo juego ping-pong sin técnicas de cosas así. Pero, por ejemplo, mi esposa, ella sí practicaba ping-pong, incluso ella llegó a jugar ping-pong con los mellos. Y ella hacía todos esos spin, todas esas cosas que yo me quedaba como que, wow, sorprendido. Sí. Pero una vez yo era jugador, yo no le podía ganar nunca. Pero cuando fui entrenador, ella nunca ha sabido el secreto, pero lo voy a revelar ahora. Cuando yo fui entrenador, ya yo sabía que la mentalidad influye. Sí. Y más en el ping-pong, que tú tienes que tener un buen pulso, porque tú puedes darle con la mejor técnica y si le da duro, va a salir volando. Entonces, ella jugábamos y ella contó sus spins y yo le ganaba, pero era porque yo le decía, no, tú no vas, o sea, yo le empezaba a hablar cosas. Claro. Y cuando ella, por ejemplo, le hacía como enfurecer y le daba duro, yo le daba suave y cositas así, y jugaba con ella mentalmente. Y ella dice, pero ¿cómo es que tú me estás ganando? Y yo, no sé, pero era por eso, porque me le metía en la mente. Sí. Entonces, eso influye muchísimo. Y como tú dices, tal vez el niño, una persona más joven dirá, bueno, yo no tengo nada que perder. Y tal vez el que es más grande dice, concho, ¿cómo yo me voy a dejar ganar de este niño? La presión. Y hacen un autosabotaje, por así decirlo, mental. Entonces, ya en ese proceso de que ustedes quieren ser selección nacional, ¿verdad? O están ya en un ambiente donde, bueno, este tipo representó este año, pero en el año que viene, el año pasado no lo hizo. Ya se vuelve como un ciclo común, me imagino, dentro de la comunidad. Pero ya tú creciendo, me imagino 13, 14 años, ya tú también en la vida ves otras cosas. Me imagino que ya el bachiller, que la universidad, ya empiezan a acercarse cosas a tu vida, me imagino, con importancia. Que un exámenes, que esto. ¿Cómo entonces tú mantienes esa chispa del ping-pong ante las cosas que la vida te trae, siendo mujer, porque una mujer es diferente? O sea, la mujer generalmente todo lo hace más temprano. Las mujeres generalmente se gradúan antes. Por ejemplo, me gradué con 17. Hay mujeres que se graduaban con
cumpliendo 16. Sí. O sea, como que todos maduran más, se gradúan más rápido de la universidad. ¿Cómo tú hiciste ese equilibrio entonces con ser bachiller para ir a una universidad y estar al nivel alto? O sea, de estar con un intensivo. O sea, ¿cómo tú tuviste ese equilibrio en tu vida? Sí, bueno, creo que era lo único que había en sentido de mi vida fue siempre estudiar y entrenar. Como siempre lo digo a muchos de mis amigos, casi nunca tuve esa vida social de salir mucho, ir a la playa y todo eso. ¿Tú no tuviste una semana libre sin ping-pong? ¿Que tú recuerdas? Sí tenía semanas libres, especialmente en el verano, pero me iba para el campo y todo eso con mis abuelos, como muy familiar, muy cercana a mi familia. Pero luego de eso, ya una vez venía aquí, a la capital, era más estudiar y entrenar y competir. Y la razón de ese enfoque es que después de esa primera competencia que tuve en Puerto Rico, ahí como que mi mentalidad cambió. Porque ir a otro país, obtener medallas, fue mi primer torneo del Caribe, venir a mi país, sentí ya como esa responsabilidad de representación, de representar a mi país. Tú cargabas ya con eso. Exacto. Entonces yo estaba ya preparándome de cómo yo voy al siguiente nivel, cómo me sigo preparando para seguir viajando, cómo me sigo preparando para seguir estando en el equipo nacional y mantenerme siempre ahí. Entonces ya se creó como en ese tiempo, se creó ya como esa unidad dentro de las otras niñas que estaban también en el equipo y ya como que nos veíamos tanto en todos los torneos que ya sí se había creado esa competitividad dentro ya del país, interna, sí. Y tú, por ejemplo, ¿cómo tú te hacías entonces como para no dejar como que algo te impidiera tu norte? Porque, por ejemplo, hay veces que un examen, sí, que una mala influencia, hasta un noviecito, por ejemplo, no sé. Los jóvenes tendemos a desviarnos en alguna etapa. Tú tuviste esa etapa en tu adolescencia ya, no en la niñez, sino en la adolescencia, de que tú como te pusiste rebelde con el ping-pong. Sí. Como que le voy a bajar o algo así. Sí, primero voy a la parte que tú mencionas de cómo manejé cuando digamos que tenía que faltar a un examen y todo eso. Siempre fui disciplinada con mis estudios y yo creo que la comunicación era lo primordial en ese sentido de avisarles con tiempo a mis profesores personalmente de cuándo no iba a poder asistir a la escuela por viajes o entrenamientos y cumpliendo con mis responsabilidades. Muchas de ellas eran entregando la tarea antes, cuando regresaba básicamente cumplir con lo que debía de cumplir con mi palabra en mis estudios. En cuanto a la otra parte de ser como rebelde, también sí tuve esas etapas de tal vez faltarle el respeto a los entrenadores cuando pensaba que algo estaba mal y cosas así. ¿Tú creías que estaba bien? Sí, y como que me bajaban, boom, porque eso no se aceptaba nunca, de que tú le hablaras a un entrenador de esa forma. Sí recuerdo que obviamente en esa edad, la parte de los noviecitos y todo eso, pero los entrenadores sí nos protegían muchísimo en cuanto a eso. O sea, ellos veían algo raro y de una vez se reunían con nosotras, con los demás, poniendo las cosas claras. Aquí estamos para esto y esto y esto. O sea, como que siempre reforzando el por qué estábamos allí, la responsabilidad que tenían ellos con nosotros como niños. O sea, sus padres no están aquí, nosotros somos quien los representa a ustedes en este momento. Y ya nosotros como que teníamos ya todo eso claro y creo que eso ayudó bastante. O sea, que allá en la villa, por ejemplo, era como un edificio para niñas y otro para niños. Sí, era el primer edificio y las niñas vivíamos en el segundo y los varones vivían en el tercero. Había seguridad abajo y casi, o sea, nunca, muy rara vez las niñas podían subir al de los niños, como que casi nunca, eso nunca se vio. No. Y un ejemplo, habían normas, vamos a suponer que después de las 8 ya nadie se podía salir de la habitación, algo así, o ustedes dentro de la villa eran libres. No éramos libres. Era reglamento y regla. O sea, algo que de verdad me impactó bastante es como y sigo viviendo, obviamente, de
de cuando empecé en el tenis de mesa, esa sensación de comunidad, también la viví en la villa porque nosotros caminábamos junto a la escuela, casi la mayor parte del grupo. Regresábamos de nuevo, comíamos, almorzábamos juntos, luego nos íbamos juntos a entrenar, regresábamos juntos, Wow. teníamos horarios para cenar juntos. Todos juntos. O sea, yo ahora que lo recuerdo, yo digo, no, pero ese fue el mejor programa que me pasó en mi vida completa, porque ahí es que tú de verdad aprendes cómo convivir con otros, cómo respetar la opinión, la decisión de los demás, aprender de los demás y sí. Y, por ejemplo, me imagino que el tenis de mesa a nivel nacional, me imagino que la cara o prioridad era el masculino, ¿no? En realidad siempre ha sido, se le da la misma prioridad, ya sea masculino y femenino, porque tienen ambas importancias, ambos equipos los eventos pesan, exacto, es básicamente igual. Porque, escúchame que te interrumpa, por ejemplo en el básquet pasa mucho que, por ejemplo, la mayoría de los recursos lo atan al masculino. Sin embargo, en voleibol es al revés, hacen más recursos al femenino. O sea, casi siempre se tiende como que a la balanza ir más a un lado que para el otro. Tú dices que era equitativo. Era bien equitativo, sí. Yo pienso que en esos deportes colectivos o por equipos, me imagino que todo se basa en el historial o la trayectoria de esos equipos o los resultados obtenidos también. Y puede ser una de las razones por qué reciben más unos que otros. En el caso de tenis de mesa, siempre ha sido todo como que más grupal, al ser unificado, al ser un deporte individual, pero igual, o sea, tú juegas diferentes categorías que son por equipo, tú juegas dobles, doble mixto, tiene que haber, aunque tú quieras o no, como que esa unidad. Exacto. O sea, que no era como que al varón lo voy a viajar en vuelo privado y le van a dar tanto y a las mujeres no. O sea, era como todo muy, muy junto. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que tú, digamos, representaste el país en un evento ya olímpico? Dígase centroamericano, panamericano. No tanto de tenis de mesa per se, sino como que algo general. ¿Cuándo fue tu primer evento así? Bueno, sí recuerdo en eventos, digamos, como de juegos. Yo fui a juegos, centroamericanos y, digamos, que escolares, juveniles. Ahí fue cuando como que empecé a ver ese mundo de qué eran juegos, tan siquiera. O sea, todos los deportes. Recuerdo que esos primeros juegos fueron en Armenia, Colombia, junto a compañeras Carla y Ancelis, que eran de Santiago, las dos. Y ya luego de allí sí tuve como que creé esa conciencia de que, el ciclo olímpico, ¿qué es el ciclo olímpico? Y cuál es la diferencia entre centroamericanos, panamericanos. O sea, que fue verdad que tú fuiste conociendo todo mientras llegabas. ¿No? Sí, exacto. No, exacto. Fue justamente ahí. Y ya luego sí recuerdo jugar mi primera eliminatoria con miras a los Juegos Centroamericanos de Veracruz, en México. Y yo no clasifiqué, pero ya yo estaba consciente. Eso fue 2019, creo, por ahí. Sí, no, esos fueron, creo, si no me equivoco, 2014 o 2015, creo. Sí, mucho antes. Por eso era tú una niña. Sí, exacto. Era bien nueva al equipo, todavía era juvenil. Pero sí ya tenía como esa mentalidad de que sí quiero luchar. Claro. O sí lo estoy tratando, intentando y sé qué significa esto, ¿no? Es una eliminatoria para unos Juegos Centroamericanos. Y allí sí ya seguía con más dedicación y entrega los partidos, los juegos de mi equipo, de las que habían quedado en el equipo, que en ese tiempo Lynette Vila, Joenny, Eva Brito, o sea, todas ellas, y ya sí tenía como que esa visión de que, yo quiero ser una de ellas para ir a unos Juegos Centroamericanos también y tener la experiencia de qué son. Y al igual con Juegos Panamericanos también. Y entonces, ¿en qué año fue? Porque tú jugaste Panamericanos y Centroamericanos. ¿Cuándo fue tu primer Centroamericano? Sí, bueno, yo jugué en un Panamericano primero que en un Centroamericano. Yo fui a un Panamericano 2015, que fue en Canadá.
Wow, otro Creo que ahí ambiente era totalmente. juvenil también. Y ya luego, después de ese ciclo, sí fui a Juegos Centroamericanos. Si no me equivoco, esos fueron en Colombia, Barranquilla. Y ya luego sí fui participando ya en los demás centroamericanos y panamericanos. O sea, Después ya tú has de sido esos. constante después de eso. Sí. ¿Y tu primera medalla? Mi primera medalla centroamericana es algo que soñé bastante porque digamos que se veía casi imposible, dado a que ya en ese tiempo yo vivía en Nueva York y tal vez los entrenamientos no eran con el grupo completo o tan, digamos que seguido Sí, como tan debe de ser un intensivo. entrenamiento intensivo. Y sí, fueron los centroamericanos en El Salvador hace 2 años. Ahí yo estaba allá. Sí, O sea, que fácilmente nos cruzamos por ahí. sí, esos centroamericanos y con mis compañeras Eva Brito y Esmerlin Castro obtuvimos la medalla de bronce. Ahí, por ejemplo, eran 3 de femenino. Sí, éramos cuatro femeninos y jugaban 3. Ok, entonces cada una jugaba individual Sí, y también en equipo. sí, o sea, jugábamos, hay diferentes formatos cuando se juega el por equipo. Algunos, hay veces que pueden jugar 3 individuales y el equipo que gane 3 juegos, ese quien gana. Y a veces hacen ese formato, pero en vez de jugar 3 individuales, se juegan 2 individuales y un doble. O sea, Ok. viene siendo como que 4 individuales, perdón, y un doble. Ok. Que eso define si el juego quedaría como que 3-2 o 3-1 o 3-0. Pero el doble casi siempre lo hacen al principio, empezando, para ya luego determinar el resultado con los juegos individuales. O sea que ahí la medalla es dominicana más que Yaciris, por así decirlo. Correcto, siempre, Ok. sí, sí. Porque, o sea, los nombres de ustedes figuran, pero cuando ya es algo colectivo, dice, dominicana, medallero, ponen a dominicana, pero cuando es solamente uno contra uno, y no existe eso, entonces a nivel de Juegos Olímpicos, es el uno contra uno, o sea, tú contra otra y ya. Sí, sí También. existe, sí. Que viene siendo la categoría individual, donde es como que individual. Tú no es por equipo ni nada atado a eso. Pero obviamente en un torneo, en un equipo, tú siempre vas representando a tu país. Lo único Claro. que hay como que ya es algo más, muchísimo más Sí, individual. Claro. Y entonces, por ejemplo, en ese momento, porque todavía no he llegado al momento en que tú te vas a Estados Unidos, en ese momento, ¿tú sientes o has pensado, existió algo como que como que tú entiendes que fue el mayor sacrificio tuyo para tú entonces ser profesional en el tenis de mesa? Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo cuando quise ser basquetbolista, mi sacrificio era el salir con los amigos. O sea, yo nunca fui una persona de salir a tipo 10, 11 de la noche, a andar a la calle, aunque quise. Independientemente de que mis padres no me lo apoyaban, pero uno se iba sin permiso y cosas. Pero yo como atleta, con mi meta de ser un atleta, yo no lo hacía. Claro. O sea, yo entendí el valor de dormir bien. Hubo algo como que tú dijeras, bueno, yo hice este sacrificio en mi vida que queriendo lo tuve que hacer, tuve que dejarlo de hacer para yo seguir siendo profesional en el ping-pong. Sí, yo diría que eso mismo se relaciona mucho con los amigos, ya que cuando tú estás en el bachillerato, los amigos quieren salir, quieren ir a diferentes lugares y hacer otras actividades sociales, lo cual muchas de esas tuve que rechazar y decir que no por compromisos de entrenamiento y deportivos. Y la otra fue el sacrificio de la familia, porque en todo ese tiempo igual me crié básicamente Lejos. sola y Sí. algunos días, tú sabes, uno extrañaba muchísimo a la familia y estar tan lejos y todo eso. Creo que esos fueron 2 sacrificios que tuve que hacer. Entonces, llega un momento en el cual uno dice, wow, yo estoy entrenando tanto, estoy batallando tanto y no me entra nada o no me entra lo suficiente. Tú llegaste a pensar en eso, o sea, tú llegaste a decir, bueno, tengo que pensar ya en economía. Tuviste la visión de que, bueno, el ping-pong en un futuro sí me puede dar una remuneración suficiente. O simplemente tú lo viste como un sueño olímpico.
Sí, bueno, buenísima pregunta. Nunca lo vi como que esa parte económica vendría del tenis de mesa, por alguna razón. O sea, siempre tuve, digamos, como que el apoyo de mis padres. Y ya luego yo misma decía como que, ok, la razón principal del por qué tengo que estudiar es porque no siempre voy a Porque, estar en el deporte y no creo que pueda vivir del deporte. Y la razón de por qué tenía esa mentalidad es porque sí escuchaba personas que jugaban antes, todas las historias y los mismos entrenadores nos motivaban a todos a estudiar y poner siempre los estudios en primer lugar. ¿Por qué? Decían, oh, no, del tenis de mesa no se vive. Entonces ya también como que estaba preparada en esa parte de la importancia de estudiar y tener una carrera universitaria aparte del deporte. O sea, como que sí aprovechaba el deporte a máximo, dando lo mejor de mí, entrenando, generando un poco de dinero, pero nunca con esa gran visión de que, oh, me voy a hacer millonaria o rica con el tenis de mesa. y un ejemplo, estando aquí, ese no tanto o ese poquito de dinero que tú dices, ¿cómo llega? O sea, llega dietas, eh, premios de torneos, o sea, ¿qué forma, mucho o poco, puede llegarle el dinero a ustedes? Sí, eran dietas mayormente y pequeñitos torneos que hacían una o dos veces al año. Ya luego también, después de que llegué a cierta edad, creo que unos 16, 17 años, soy parte del El PARNI, partner. sí. Y creo que también para ese tiempo, yo estando aquí aún, creo que era una ayuda bastante buena porque ya en ese tiempo no le decía a mis padres como que, oh, no se sacrifiquen, yo estoy bien, tengo lo que puedo, tú sabes, para Claro, seguir comprando lo que necesite y todo eso. Entonces claro. creo que esas eran los aportes que para mí en realidad, honestamente, como que el dinero nunca lo vi como, por lo menos a esa edad, como que algo que, oh no, quiero dinero, quiero generar, quiero, como que esa mentalidad, nadie nunca no las inculcó en ningún sentido. Ok. Sí. Y entonces, ustedes dentro de ese ambiente sabían entonces ya que, o sea, ya tenían claro de que hay que hacer algo aparte, que ya viene siendo como que el ping-pong era un side hustle para ustedes, o sea, como que algo que el ping-pong no iba a ser lo primero, no tanto como que el ping-pong hay que buscar algo extra, no, sino como que el extra iba a ser el ping-pong, como que estudien, prepárense. Ujú. Entonces, ¿cómo sientes tú cuando tú has luchado tanto dentro del ping-pong, que ya te dejaste tu familia, todo esos sacrificios? Cuando tu madre entonces te dice que tienen que irse a Estados Unidos a vivir, ¿cómo ves tú? O sea, ¿cómo tú sientes ese balde de agua fría en ti? O sea, como que, Sí. mira, yo dejé a mi familia a los 10 años, yo estoy en la selección, estoy cerca, o sea, ¿cómo te cayó esa noticia? Malísimo. Yo dije, geo, no, yo no voy para allá. No Como quería que, y irte. eso, mami, dime, explícame. Tú me imagino que en tu mejor momento, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, ya yo estaba, bueno, una pequeña transacción que pasó en ese tiempo, que no te dije, es que ya en ese tiempo yo estaba en Santiago. O sea, de la capital, a los 14, 15 años yo me mudé, fui a Santiago porque allá sí estaba ya la selección nacional más juvenil y adultas. Ok, Entonces sí, allá los entrenamientos eran más, tú sabes, más intensos y todo eso. Tenían el sentido también de escuelita, que estaba en la Barranquita. Y ya luego allí sí empecé en la Universidad de UTESA, estudiando ingeniería industrial, y ahí es donde ya llevaba creo que un año estudiando y mi mamá me llama para darme la noticia y yo me quedé así, pero mami, yo estoy en la universidad y yo también me estoy claro, yendo bien en el deporte, como claro. que eso no estaba en mis planes para nada y mi primera reacción fue como que no, yo no voy, No te quieres ir, claro. no. Y, por ejemplo, ¿tú sentiste como que todo se iba a terminar en el ping-pong En cuando te llega realidad esa noticia? yo internamente nunca lo sentí de esa forma. Sin embargo, muchas personas a mi alrededor sí pensaban como que ya yo no iba a jugar más o, tú sabes, me iba a retirar. En realidad no sabía con lo que me iba a enfrentar en Nueva York o si iba a tener la oportunidad de continuar. Iba a ser un nuevo mundo para mí y mi familia y todo iba a cambiar porque todos esos años sin vivir con mi mamá y mis hermanos Claro. para ahora ya reempezar de nuevo, empezar de nuevo a convivir.
Creo Claro. que No, y sí casi fue. la mitad de tu vida, porque si tú te fuiste 10 años más o menos, Ujú. tú tenías 16, 17 años, estamos hablando de que casi la mitad de tu vida. Sí, sí, Y sí. con conciencia, más de la mitad de tu vida, porque con 5 años para abajo tú no tienes esa Ujú. conciencia. O sea que tú prácticamente viviste sola tu vida. Sí, cierto. Entonces, ya tú en Santiago, tú estudiabas en la universidad, ya ustedes estaban en una etapa que tenían más libertad. Claro que O sí. sea, ya no era esa intensidad militar, como tú Sí. dices. Entonces, ¿cómo, según yo investigué, ustedes empezaron ese proyecto universitario de ping-pong? No. Correcto, sí. Eh, ¿Cómo te sentías tú entonces? O sea, era una beca, me imagino. Ujú. ¿Eso te daba una presión también en cuanto a lo que era el ping-pong? En realidad no. Lo vi más como una oportunidad y lo vi como que, wow, qué emocionante que tú puedas representar a tu universidad también en tu deporte, especialmente uno como profesional, como que Claro, tú sabes que aunque aparezcan personas que quieran ser parte del equipo dentro de la universidad, no iban a tener esa experiencia con la que, por ejemplo, yo y mi compañera Lynette Vila como que ya teníamos claro. en el campo. Pero sí fue un proyecto bastante lindo que de verdad estoy muy, muy agradecida de haber tomado esa oportunidad y el riesgo y la aventura de proponerlo e iniciarlo. Y todavía sigue. Sí, Pues tú deberías ir para allá un día, sí, planifica el otro viaje, sí, sí, porque eso es algo muy bonito en realidad. sí, Puede eso servir de motivación para aquellos que quieran claro, seguir allá. claro que sí. Me imagino que ha crecido Sí, también. ha crecido bastante. Hoy día está como raqueta número 1 en UTESA. Es Merlin Castro, que ella también está en la selección La nacional del selección. país. Y le ha abierto muchas puertas a muchos jugadores que tú sabes que aunque no lleguen a un nivel nacional o a la selección nacional, pero tienen las puertas abiertas de estudiar con una beca porque sabes del deporte y puedes jugarlo y Claro, puedes representar a la universidad. claro, Creo que son oportunidades que no tienen, o sea, eso no se compara con claro, nada. claro. Y no, y más lo que tú me dices, que por ejemplo, no se vive del ping-pong, pero imagínate que tú seas muy bueno o muy buena en el ping-pong, no seas selección, pero sin embargo tú consigas tu modus vivendi Ujú. de la vida por el ping-pong, aunque Claro tú no que seas sí. la mejor en tu ping-pong. O sea, Así que puede es. servir de canal. Ah, bueno, un niño que sea bueno, déjame dedicarme, aunque no sea el Claro, mejor, claro. pero puedo conseguir Claro que una sí. beca. Ujú. Entonces, ya tú estando en Estados Unidos, estudias allá, eh, cambias de carrera. Te dije que no íbamos a hablar mucho de eso porque en realidad, pero yo lo sé, o sea, cambiaste de carrera, estudiaste software, Sí, sistema sí. informático. Ya tú entonces estudiando allá, tú ya, ok, estoy en Estados Unidos, que es una selva, Estados Unidos no es para cualquiera. La Ujú. gente lo ve muy fácil, pero no es para cualquiera. Tú llegas a Estados Unidos, tu mente seguía aquí, o sea, en el sentido, yo me fui, pero yo sigo pendiente a la selección, yo quiero viajar, yo necesito entrenar. O sea, ¿cómo tú Sí. lograste seguir ese enlace? Fue bien frustrante en el sentido de que ya tenía como que adaptarme a mi nueva vida allá y olvidarme un poco de lo que estaba actualmente ocurriendo aquí, sino de estando allá empezar a hacer conexiones de cómo puedo seguir explotando mi talento o qué opciones tengo yo aquí. O sea, Claro, qué yo sé hacer o tenis de mesa. Entonces mi primera acción fue en realidad buscar refugio en lo que yo sé hacer, tenis de mesa. Entonces, a investigar de diferentes clubs, otros lugares donde podía seguir practicando, conectar con otros dominicanos en la ciudad de Nueva York que me guiaran y me aconsejaran de qué podía hacer. Entonces ya creo que así, gracias a mi mentalidad abierta de preguntar, indagar, sin tener miedo a, digamos que a chocar con lo que sea. y de tu independencia, porque Sí, como tú ya te creciste de manera independiente, ya eso hizo que se te hiciera más fácil todo. Y entonces, ¿cómo tú sigues en la selección entonces? O sea, ellos te dicen, mira, te necesitamos, o tú eres que forzas, por así decirlo. sí, creo que fueron ambas. Fue la oportunidad y la, digamos que la comunicación
de yo decir, oh, yo estoy entrenando, Dejarle quiero el saber. chance, claro, siempre comunicándome sin tener todo como para mí, como que, ya me alejo del tenis de mesa y no más. Sino que yo también tratando de buscar y haciendo los esfuerzos de demostrarle a ellos de que yo seguía practicando, estaba activa. Digamos que en diciembre, cuando hacían el torneo nacional, yo aprovechaba, venía de viaje a ver a mi familia de aquí, pero también jugaba el torneo nacional. Entonces eso me mantenía también ya como en el loop, en el ambiente y todo eso. Hablaban ya de las eliminatorias. O sea, siempre me mantuve bien cerca a ellos. Y mantuviste contacto siempre. Y entonces, ya tú estando allá, me imagino que al tú ya no estar al 100, porque aunque tú sigas en la selección y en el ambiente, ya tú no estás de la misma manera. Eso entonces creó un vacío en ti, obviamente. ¿Cómo tú lo llenaste? O sea, ya el tú saber, bueno, mis tardes eran ir a la universidad, entrenar, hablar con mi compañera, que esto, que lo otro. Sí. Ya entonces tú estando allá, ¿cómo tú llenaste eso? Independientemente de que Estados Unidos no es igual que aquí, que tú sales con un carrito, con un motor, allá es más complejo. Sí. Pero ¿cómo tú te hiciste? Porque ya tú siendo una persona de personalidad inquieta, de ser una persona activa, ¿cómo entonces tú haces que eso siga? Creo que lo que me funcionó y de la forma en que ejecuté todo fue investigando, o sea, saliendo a ser independiente, a conocer diferentes clubs, todas las universidades, caminando, hablando por señas, porque yo no sabía tampoco inglés. En la misma comunidad, en el Bronx, ¿era que tú estabas? Yo estaba en Washington Heights cuando yo llegué. Que más cómodo, porque hay gente que habla español. Sí, mucha gente habla español y ya luego le preguntaba a alguien y me recomendaba a alguien más. Entonces, esa primera conexión que hice fue, alguien me recomendó a Bronx Community College, que es una universidad de 2 años en el condado del Bronx. Y allí fue que pude conectar con una advisor, una consejera, y ya luego ella sí me empezó a guiar. Ella era dominicana, me sentía cómoda y yo le decía, mira, yo tengo que entrenar en las tardes, que tú me recomiendas, y me ayudó inmensamente. O sea, esa fue como que la primera conexión que hice. Ella me aconsejó y me enseñó básicamente desde la A a la Z qué me aconsejaría. Mira, los estudiantes que llegan de Dominicana, ellos primero entran al curso de inglés inmersivo y ya luego entran a la universidad, te podemos ayudar con todo eso. Ya yo estaba motivada, como que estoy encontrando, ¿verdad? Sí. Como me estoy sintiendo bien, sí, porque en mi mente siempre estaba, quiero seguir estudiando y así. Y ya luego ya como que mi día sí vaya como que teniendo forma, qué voy a hacer en las tardes y todo eso. Entonces ya ahí era inglés y luego entrenaba en las tardes o empezaba a dar clases en una escuela y así. O sea, tú antes de abrir tu escuela, ¿tú dabas clases personalizadas allá? Sí. Bueno, yo siempre he dado, desde que llegué, como un año después, empecé a dar clases personalizadas. Creo que eso era algo que nunca lo había experimentado aquí, o fue algo que tuve que aprender allá. El joseo, como decimos nosotros. Sí, joseo total, pero a nivel profesional. Como que yo me quedaba a esos entrenadores mirando y dije, pero yo puedo hacer esto. Ellos lo explican como my whole y como con un porte y se visten bien como entrenadores y todo eso. Creo que ahí fue que despertó también mi pasión por ser entrenadora y entrenar. Pero todo lo de la escuela empieza porque yo conocí a un director de una escuela que me retó. ¿Escuela tú dices que high school? No, era elementaria, de niños pequeños, primaria le llaman aquí, ¿verdad? Conocí a un director y él me retó y que yo te gano, que no sé qué, tú eres dominicano también, yo también. Lo destruí completamente. Pero él me invitó y dijo, que tú juegas bien, no sé qué, te voy a invitar a mi escuela para que hagas una exhibición con los niños. La escuela era en el Bronx. Y ¿tú viviendo en Washington Heights? Sí, correcto. Entonces ya luego ahí él me abrió las puertas para yo trabajar en la escuela de él como instructora de after school, de programas de tarde. Sí, extracurriculares. Extracurriculares, sí. Entonces ahí fue como que empezó todo de que, estoy estudiando, pero también estoy llevando a mi casa como una ayuda, de ayudar a mi mamá, apoyarla con la renta, lo que tenía que pagar y todo eso. Y entonces, ¿quién
¿qué ejemplo tuviste o cómo llega esa luz a tu mente de tú decir, bueno, yo puedo empezar una escuela? O sea, tú viste un bache, o sea, viste una oportunidad, Ujú, viste que no era, como que no había mucho, viste una ujú. necesidad en alguna comunidad. ¿Dónde Sí. nace eso? Bueno, nace primero, esta escuela ya tenía las mesas de ping-pong, Ujú. lo cual me sorprendió bastante. Yo me quedé, wow, 3 mesas, una mesa nueva que nunca como que habían usado. Y aparte de eso, bueno, esa fue como el primer paso. Dije, wow, aquí se puede crear un programa como excelente, Claro. de alto rendimiento, que sea bastante bueno para los niños y mostrar esos resultados y todo eso. Y luego también fue que yo veía niños y equipos de baloncesto, de soccer, que venían de otras escuelas a participar en la escuela donde yo estaba. Y yo como que ahí fue que me nació eso de que, wow, pero yo quiero hacer esto con el tenis de mesa también, de Ok. crear programas, de crear un programa donde los niños de mi escuela puedan participar en contra de las otras escuelas y crear Claro. como una liga, crear Ujú. torneos, competencias. Creo que es donde nace la gran idea de Spin and Learn y el programa en sí, como esa estructura. Y entonces sigue ahí todavía, en la misma escuela. Sí, o sea, yo tengo esa escuela, es una de las escuelas principales que tenemos y otras escuelas también O en, sea en el que Bronx y en Manhattan. esa es tu matriz, por así decirlo, de donde nace, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, si un niño, por ejemplo, quiere entrar a la escuela, tú busca dentro de dentro de esas comunidades donde está, va a la más cercana, va donde ti de manera online. O sea, ¿cómo es el Ujú. método de un Bueno, padre que... ya, lo bueno de nuestro programa es que digamos que no tenemos que reclutar directamente a los niños, porque los niños ya están en la escuela Oh, durante el día y la mañana. O sea, ok, nosotros somos un programa que le añadimos a la esa parte escuela. física a la Ya escuela entiendo, en ok. las tardes. O sea, todas las escuelas con las que trabajamos, ya los niños están en la escuela para esa parte académica y se quedan en las tardes para la otra parte extracurricular. Ok, es como que ustedes dan un servicio de outsourcing para la escuela. O sea, es como que de la escuela, pero son ustedes autónomos. Exactamente, Ya entiendo, ok. exactamente. Entonces, creo que en lo que estamos trabajando actualmente es en tratar de conseguir nuestro propio club, porque muchos de los desafíos que hemos tenido es que, digamos que la escuela primaria allá llega hasta quinto grado Ujú. y muchos de esos niños que tienen bastante talento, que entrenamos desde segundo grado. Claro, Por ejemplo, ¿qué pasa luego? Se pierden, o se sea, pierden. se van a diferentes secundarias, escuelas secundarias, y ya luego como que los padres se quedan, ¿dónde podemos seguir Claro, enviándolos? claro. Entonces, ese sería el siguiente paso. Ok. Entonces, para ir terminando, para no alargar a las personas, ¿qué entiendes tú, o no que tú entiendes, qué deseas tú en tu carrera profesional? O sea, ¿qué norte tienes, qué metas tienes tú como ya atleta profesional? Como atleta, mi meta es seguir dando lo mejor para mi país, balanceando obviamente lo que es el cuidado de la parte física, entrenando la parte mental, porque ya obviamente cuando tú llegas a un nivel técnico que ya no necesitas como que trabajar en esas áreas, las demás áreas son ese entrenamiento constante, y sería como que estar comprometida con eso, ¿no? De la parte física, la parte de los entrenamientos y competir más. Creo que eso es lo que falta en mi carrera para seguir representando dignamente a la República Dominicana y obteniendo también esos resultados que uno tanto desea. Claro, Pruebas de esos, de eso ha sido la medalla centroamericana en el equipo femenino, que a pesar de no estar unidas, las del equipo, y unidas obviamente físicamente, en el sentido claro. de no entrenar todos los días en el mismo Juntas. pabellón o Ujú. juntas, pero se ha demostrado de que sí se puede. Tú Claro, sabes, de que sí, la lucha, y conocemos a todas las que juegan también en Latinoamérica, de por qué todas las demás sí y nosotras no. claro. Porque entonces creo que sería más eso, de trabajar todas juntas hacia una meta, como que sea unida, una misma meta, y ya luego que los resultados se den. ¿Cuál es la edad promedio, por ejemplo, para que un atleta de ping-pong diga, bueno, ya a partir de esta edad se me puede hacer difícil mantenerme en este nivel?
por ejemplo, el básquet, lo ideal es 35, ya a los 34, 36 años, ya el atleta debe ir pensando qué va a hacer después, por así decirlo. Y el peak, por así decirlo, el prime, siempre es 28, 32. En el ping pong, ¿cuál es la edad como que, ok, ya después de esa edad es muy difícil que se mantenga? Bueno, es una buena pregunta. Creo que el tenis de mesa es uno de los deportes donde la edad no es como que un desafío. O sea, que tú prácticamente, tú puedes enfrentarte a una persona de 40 años normal. Se ve siempre en todos los torneos. Tú puedes ir a torneos que son abiertos y tú puedes ver un niño de 11 años jugando con un señor de 45 años. O sea que en la selección nacional, por así decirlo, eso es entonces una jungla. Porque tú tienes 20 y pico, hay otro que tiene 30 y pico, pero vienen niños de 14, 16, 15, 18, que tal vez son durísimos. Sí. Entonces ustedes no pueden bajar la guardia porque viene Sí. uno de muy corta edad que puede entonces seguir compitiendo. Pero sin embargo, uno de 16 puede decir, pero el de 36 es un máster que se me va a hacer difícil llegar. Sí, aunque es un buen punto que tú explicas, la la federación, y obviamente para la selección nacional, es mucho más selectiva en cuanto a eso de, por ejemplo, llamar a eliminatorias esos atletas que están comprometidos, entrenando diariamente, O sea, los que ven activos, que están en exacto, serio. o sea, ese talento que viene subiendo, porque obviamente de nada vale de que aunque tú tengas la experiencia y le ganes a todos los demás niños que están ahí y tú tienes 36, 37 años, pero no estás comprometido No es con tu el prioridad. entrenamiento o con lo físico, con lo que se hace a diario, de nada te vale a ti tú ganarle a ellos y luego ir como a representar nuestro país en esas mismas condiciones. Entonces, siempre existe como ese criterio de elegir quienes van a participar en las eliminatorias, sí. Bien. Entonces, para cerrar, ¿qué entiendes tú que debe ser, no tanto un consejo, sino como que ya tú como profesora, como entrenadora, ¿qué crees tú que es la característica o qué proceso debe el atleta joven que está queriendo llegar a ese nivel? ¿Qué crees tú que debe ser no negociable? Digamos, puntualidad, manejo de las técnicas, enfoque mental. O sea, ¿qué crees tú que puede ser un punto que no es negociable en un atleta que desea llegar al nivel alto? Tipo, entonces ya consejo para esos atletas que desean. Yo diría que la disciplina, y lo digo de forma general porque ya luego tú como que defines esa misma palabra en las cosas pequeñas. Como por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú diariamente para llegar a esa meta X que tú tienes? O sea, y puede ser esa meta contigo mismo, de que tengo que hacer mi físico, tengo que prepararme mentalmente, o sea, basado en eso, pero todo se va a enfocar en esa disciplina que tú como persona, tú le pones a eso que tú quieres obtener. Y eso creo que es el inicio de ya lo demás y qué tantas puertas se pueden abrir para ti. Eso habla también, la misma disciplina trae lo que es la puntualidad, el respeto hacia los demás, a las opiniones de los demás y el respeto a ti mismo también, Claro, porque claro. si tú, Más que nada a ti mismo. Exacto, sí, si tú no te respetas a ti mismo, no creo que es posible que eso mismo puedas hacer con los demás. Y sí, creo que la disciplina es una de mis palabras y valores como que favoritos que llevo siempre conmigo, porque eso te da a ti como que tu estatus y la misma credibilidad. Creo que todo viene con eso de cumplir con tu palabra y todo lo demás que conlleva, sí. Sí, no, y diste un punto clave en lo que era todas las pequeñas cosas. Que tú cuando lo haces con disciplina y todo se junta, al final tú creas algo bien grande. Un conjunto de pequeñas cosas, cuando están bien sólidas, Exacto. hacen una fortaleza única, Sí. en realidad. Ya, Siris, es hora de comer, no te voy a quitar mucho más tiempo. Ojalá llegue otra oportunidad, que ya tú vengas con una medalla olímpica. Dios tiene el control. Como tú dices, todavía te falta muchísimo. Sí, hay mucho que dar. Sí, y te agradezco mucho
el darme esta oportunidad. Espero que aquellos jóvenes que estén luchando por un sueño, no tanto solo en el ping-pong, sino en cualquier disciplina, puedan ver tu ejemplo y de que no hay forma de tú llegar a un nivel élite haciendo lo común, sino que tienen que saber que hay que hacer sacrificios, tienes que perder muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas, pero sobre todo la palabra que dijiste, disciplina. Sí. O sea que muchas gracias, gracias por servir de tanto y espero que Dios siga guiándote y sirviéndole a esa comunidad que tanto necesita de personas como tú. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros Levi y Uciel, que gracias a ellos estoy aquí. Y creo que para todo el mundo siempre hay algo porque tú te veas en la sociedad un poquito más superior, siempre hay algo que puedes aprender de los demás, no importa el nivel que ellos estén. Entonces se trata de eso, de como que la disciplina, la humildad y siempre estar abierto a escuchar a los demás y a respetar las opiniones de ellos. Claro, claro. Bueno, mi gente, esto fue La Terapia. Recuerden que La Terapia llega gracias a 711 Clothing, se ve el 7, y gracias a nuestros amigos de Applebee's. Visiten Applebee's, señores, tienen unas ofertas increíbles. Desayuno, comida, cena, reuniones, juntas, estudio, lo que sea, sirve para allá. Y más ahora que estamos en pelota, que pueden ir a ver sus juegos allá. Así que muchas gracias por estar sintonizados. No olviden suscribirse, no olviden darle like y sobre todo compartirlo para que le pueda llegar a esas personas, que pueda servirle de ejemplo este tipo de personas como Yasiris, que son personas que sirven para bien y para ser un ejemplo a seguir. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.